Buenas tardes, soy José Luis Muyor, representante de ACEDI, y hoy vamos a hacer una entrevista a Jesús Palenzuela, estudiante de cuarto de Educación Social en la Universidad de Granada, dentro del marco de nuestro proyecto Ceuta, Cuatro Culturas y Más. Hoy toca la juventud de Ceuta. Y aquí tenemos a Fuchi, que nos está grabando, nuestro cámara oficial, y bueno, pues nos está diciendo que continuemos. Bien, Jesús, hemos hablado un poco de esto ya hace unos minutos. ¿Cómo consideras tú el nivel de exigencia de la carrera que tú estás haciendo en cuanto al marco general, lo que es la Universidad de Granada, en cuanto al programa en sí y en cuanto a la forma de llevar a término ese programa y de concretizarlo por parte del profesorado y también del programa en general? Bueno, José Luis, decirte que es una pregunta muy interesante, pero evidentemente muy complicada de resolver, ¿no? Porque, bueno, yo pregunto, ¿qué entendemos por exigencia? Si por exigencia podemos entender que cuanto más se exija, mejor preparado va a salir el estudiante y mayores van a ser sus capacidades humanas y profesionales, y antepongo lo de humano por encima de lo profesional, pues evidentemente estoy de acuerdo con ello y creo que se tiene que trabajar en esa línea. Y respecto a lo que nos comentas, ¿no? A lo que me comenta, que es cuál es el papel que tiene la Universidad de Granada, el profesorado, el ministerio, por supuesto, en relación a lo que tiene que ver con el grado y el nivel de exigencia. Bueno, pues yo la considero en un término medio. ¿Por qué? Pues porque este que está aquí lo considera de esta manera, pero puede haber otro estudiante que se siente aquí y te diga que el nivel de exigencia es bajo o puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos que retrotraernos a una cuestión anterior, que son las capacidades, las herramientas que ya de por sí traiga el estudiante, ¿no? Con esas herramientas, el interés, por ejemplo, es fundamental. Las ganas, la motivación, la predisposición que tú lleves van a hacer mucho en el papel, en ese papel tan concreto que pudiera ser la exigencia, ¿no? Bien, está claro. Sí, es verdad que el interés es capaz de hacer milagros en la persona. Sí, es cierto, José Luis, que también es muy importante que si no existe ese interés por parte del alumnado o esa motivación, pueda ser el profesorado, que está legítimamente capacitado para ello, el que genere esa motivación a través de diferentes formas de enseñar, a través de diferentes estrategias didácticas y de la manera con la que afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, una cosa que yo estoy escuchando mucho, porque a mi hija le ha tocado hacer bachillerato, es que los estudiantes de bachillerato sienten que están haciendo una selectividad programada de paso a la universidad, que no es el examen de selectividad propia en ella misma, sino que se les está invitando incluso a derivarse a FP, a formación profesional. No sabemos muy bien por qué motivos, si es un tema ya un poco a nivel general o a nivel de que hay una saturación en las universidades, no sabemos muy bien por qué, pero los muchachos se ven, digamos, no influenciados, digamos, un poco presionados por los profesores y por el programa también, y la exigencia del programa en este sentido. Tú ya estudiaste bachillerato hace 4 años. ¿Tú sentiste esto? Bueno, primeramente, cuando hay algún tipo de problema, cuando hay alguna necesidad, quien es competente en este sentido es el Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación el que tiene que velar por los intereses del estudiantado. Por lo tanto, bueno, pues hay diferentes formas de aprender, ¿no? Hay diferentes maneras actualmente, como está constituida la enseñanza en España, tenemos muchísimas formas y muchísimas formas de acceso a el estudio, ¿no? No hay que denostar ni mucho menos la formación profesional si la comparamos con la universidad. Son dos formas, dos caminos que se pueden elegir, porque a veces escucho a personas, padres, bueno, es que no me gusta o no quiero que mi hijo haga
haga formación profesional superior, prefiero que vaya a la universidad. Bueno, vamos a ver, porque son dos caminos que están ahí, cada uno de ellos tiene sus beneficios, cada uno de ellos tiene sus particularidades y por lo tanto, bueno, pues no podemos, discúlpame la expresión, criminalizar a la formación profesional, puesto que es una posible vía para formarse, para conocer y para aprender. Y ya respondiendo un poco a la pregunta que me formulaba, pues bueno, creo que en 2 años, porque prácticamente hablamos de 2 años, incluso de un poco menos, porque el bachillerato, si quitamos la selectividad, quitamos los fines de semana, es muchísimo menos. Y la carga que genera, el nivel de estrés y de ansiedad que genera, no solo en el estudiantado, porque es cierto que digámoslo así, que es la cara más visible, pero también tenemos al profesorado que tiene que enseñar unos conceptos para que vaya ese estudiantado bien preparado para la prueba. También genera muchísimo estrés en esa figura y por lo tanto creo que el bachillerato no sé si verdaderamente puede considerarse una educación como tal. Quizá una prueba pudiera ser una prueba previa a la universidad, previa a la selectividad. Entonces a mí me genera ese periodo educativo muchísimas dudas. Sí, entiendo, sí, yo creo que esas dudas las tenemos todos y que a lo mejor pues habría que hacer eso de otra manera, porque yo creo que cada persona está capacitada para hacer una determinada función o en la sociedad. Cada uno tiene que buscar su camino y para eso tienen que estar los sistemas de estudio, los programas de estudio y los profesores. Sí. Pero los profesores siguen lo que hay, entonces no pueden hacer otra cosa. Claro que sí. No se les puede culpar a ellos de que exista este problema, ¿no? Claro. Bien, este programa, este pequeño vídeo está dedicado a la juventud y yo he sido joven, él es joven ahora. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia podemos ver entre la juventud de ahora y la juventud de mi época? Yo nací en el 56, entonces yo me acuerdo que en aquella época la juventud teníamos muchas inquietudes, no nos podíamos parar, es decir, no teníamos estas facilidades que tenemos ahora, de que si el teléfono móvil, que es el internet, que si tal, que si igual, pero el que quería estudiar, estudiaba, el que quería trabajar, trabajaba y ahora parece ser que ha habido un cambio. Este cambio, yo veo a la juventud de ahora, y esto me lo vas a aprobar o me lo vas a suspender lo que voy a decir, pero yo veo a la juventud de ahora como falta de inquietud. Entonces, es esa falta de inquietud que yo percibo propia de una falta, de una ausencia de esperanza, es decir, no hay esperanza en el futuro. Es eso lo que hace que la juventud sea, digamos, como yo la veo ahora mismo, conformista. Comprendo lo que me quieres transmitir. ¿Tú no eres conformista? No soy conformista, no soy conformista. Yo estoy hablando en general. me cuesta ser conformista, sí. Me cuesta muchísimo. Es cierto que, no podemos generalizar, ¿no? Puesto que cada joven es único, cada joven español o cada joven ceutí o cada joven del mundo es único y tiene sus peculiaridades, sus intereses, sus necesidades y en mayor o menor medida sus inquietudes, ¿no? Pero bueno, quizás ofreciendo una valoración global, lo cual me cuesta muchísimo, debo decir, quizás el estudiante de hoy se encuentra en una situación muy distinta a la del joven de hace 40 50 años. ¿Por qué? Pues porque el joven de hace unos años atrás acababa su licenciatura, su diplomatura y muy probablemente encontraba trabajo y además incluso en su propia ciudad. El joven de hoy día tiene que salir de su casa. Podríamos entrar a valorar, por supuesto, si esa salida del nido, ¿no?, como se suele decir, es más o menos positiva. Podríamos entrar a valorarlo, pero sí que es cierto que muchísimos jóvenes, y esto es un dato objetivo, muchísimos jóvenes salen de sus casas, salen de sus hogares en busca de un trabajo. Quizá eso deba ser parte de esa desmotivación y de esa desgana. Pero bueno, también es cierto que el joven del pasado y del presente en su mayoría cumple un punto, ¿no?, que es el de la motivación.
Yo creo que el joven de por sí, o al menos pienso que el joven debería de ser inquieto, debería de ser pasional, debería dejar un poco esa parte racional y dejarse llevar por la parte irracional, ¿no? Por los sentimientos y por las pasiones, como nos diría Platón. Entonces, pues bueno, ese joven yo creo que sigue estando, los vemos en las calles, los vemos pedirle a nuestra clase política que es fundamental que lo hagan, porque ellos van a ser el presente y el futuro, vamos a ser el presente y el futuro, por lo tanto debemos reclamar mejoras, debemos buscar un mundo mucho mejor del que nos estamos encontrando. Sí, también, claro, aquí ya pues nos vamos al mundo de la política, lo cual no es el protagonista de este vídeo, pero sí hay que tocarlo en el sentido de que, como tú dices, la ausencia de esperanza, la falta de futuro, de un futuro o el futuro incierto, pues nos hace de alguna manera pues que nuestras vidas sean diferentes a lo que debieran de ser. Entonces, tú que tienes alguna inquietud política que otra, como hemos hablado alguna vez, Sí. ¿tú propones algo a nivel global para que se diera en el país una demanda de oportunidades, una oferta de oportunidades para la juventud? Bueno, José Luis, te voy a contestar, o voy a intentar contestarte a esta pregunta desde dos perspectivas, una perspectiva local y una perspectiva nacional. Desde la política nacional, o desde una visión más genérica, ¿no? Entendiendo a España como país y a Ceuta como ciudad, pues creo que bueno, pues es importantísimo que se generen, se lleven a cabo, se efectúen, se implementen políticas de verdad, políticas efectivas en materia juvenil. O sea, es muy importante conocer las necesidades de los jóvenes, del joven de hoy día, ponerse a trabajar, nuestros políticos que se pongan a trabajar de verdad, como digo, desde esa base y fundamento que es conociendo y comprendiendo al joven, ¿no? Y de una perspectiva más local, pues bueno, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que interpreto, ¿no? De esas necesidades, de esos desvelos de mis amigos, conocidos, de aquí de la ciudad, pues hay dos necesidades que son fundamentales. Y creo que se parecen mucho a las del joven español, a las del joven extremeño, a las del joven asturiano o a las del joven gallego. Por un lado, ampliar, aumentar la oferta en materia de cultura y en materia de ocio. Ceuta necesita que esa perspectiva la siga trabajando, la siga fomentando, y por otro lado, evidentemente, ya conocemos, se nos advierte mucho de que Ceuta es una ciudad donde el joven lo tiene muchísimo más complicado para ser insertado laboralmente que si nos comparamos con otras zonas de España y otras zonas de Europa y del mundo, ¿no? Y hay que trabajar en eso, ¿no? En políticas de empleo, en políticas activas de empleo, sí, destinadas para el joven céutico. Sí, yo por ejemplo tengo a mi hija estudiando en Bélgica, ella es belga, está estudiando en la Universidad de Bruselas, y ahí hay oportunidades para los chavales porque les dan job étudiant, que se llama el trabajo estudiante, es decir, que a lo mejor puedes trabajar los fines de semana y ahí te puedes pagar tu alojamiento, te puedes pagar tus gastos, etcétera, etcétera. Pero claro, esto aquí en España es una cosa que yo hasta el momento no he oído hablar de ello. Entonces, yo como conocedor de todos estos decenios que han pasado, pues de alguna manera veo que ha habido una pérdida de derechos. Es decir, yo me acuerdo que antes trabajaba en la empresa Airbus y yo podía salir de esa empresa, trabajar a cualquier empresa por más dinero. Ahora mismo esas oportunidades no existen, para la juventud tampoco. Entonces, hay algo que pasa en este país con respecto a Bélgica, por poner un ejemplo que yo conozco, para que eso no sea así. Es un problema social, es un problema económico, es decir, España a lo mejor pues no tiene la misma renta per cápita que tiene Bélgica, a lo mejor es eso simplemente, o también es un problema social, un problema de mentalidad española que diferente al resto de la mentalidad europea, que han pasado por 2 guerras mundiales y que han aprendido mucho y que han actualizado un poco la democracia a niveles que a lo mejor nosotros no hemos tenido necesidad de actualizar.
Claro, es cierto que cuando comparamos a dos países, en este caso España y Bélgica, pues estamos comparando realidades que pueden ser diferentes a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural y a nivel histórico. Pero bueno, es cierto, y así lo creo, que si hay programas que se llevan a cabo, en este caso el que tú me comentas, que ofrece oportunidad, que genera ilusión, que genera aspectos positivos, que repercute positivamente en la sociedad o en la parte más joven de la sociedad belga, pues evidentemente, ¿por qué no coger y ver cómo se puede ir a implantar en España? Vamos a coger lo bueno que hay y vamos a intentar adaptarlo a la realidad nacional. Sí, eso sería muy importante. Creo que en este país tenemos auténticas personas que son doctas en materia de juventud, pero creo que en cualquier materia hemos tenido históricamente verdaderos literatos, verdaderos hombres y mujeres de ciencia, y los seguimos teniendo, los tenemos en las universidades, los tenemos en las empresas. Son personas que saben muchísimo acerca de lo que significa la juventud y tienen una visión de conjunto, una visión holística que se le llama en el campo de la investigación. Sí. Por lo tanto, son personas que saben, que conocen y que pueden decir muchísimo en relación a juventud. Por lo tanto, tenemos un recurso humano extraordinario en este país. Hay programas, hay realidades fuera de este país que se están llevando a cabo, que funcionan. Vamos a trabajar activamente, vamos a buscar lugares de consenso, vamos a buscar espacios de consenso entre todos, donde verdaderamente se incida en la juventud, en el joven español. Sí, esperemos que nuestros políticos se pongan las pilas respecto a esto, la verdad es que yo creo que hace falta. Sí. Es muy importante porque es que hay que trabajar ya. Sabemos que es una realidad que no se puede dilatar en el tiempo. El joven lo es del presente y lo es del futuro. Entonces es algo que ya está aquí y está ahora. Por lo tanto, hay que trabajar en ello. Yo, como habiendo vivido en la época de la dictadura, en la época de la democracia, y analizando la situación, analizándolo también con lo que es la política belga, porque yo siempre, claro, hay que comparar para ver dónde está, para ver dónde estamos. Es decir, yo creo que en España hay demasiado enfrentamiento verbal entre los partidos políticos y que esa energía que se pierde en ese enfrentamiento de que si tú, que si yo, que tú has dicho, que yo digo, eso lo que se tenía que hacer es en hacer programas consensuados, que no se les diera tanta publicidad, pero que sí que fueran trabajando en secreto y que salieran a la luz. Yo creo que es la mejor manera de hacer las cosas, pero bueno, eso no lo podemos arreglar. Bueno, José Luis, en ese sentido, por lo menos que quede nuestra opinión, que no es poco. Yo creo en el espíritu de los pactos de la Moncloa. Creo en ese espíritu de conciliación, de reunión, de diplomacia, de entendimiento y de comprensión del uno hacia el otro y del otro hacia el uno, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es el espíritu que tiene que existir en las diputaciones, es el espíritu que tiene que existir en los ayuntamientos, en el Congreso, en nuestras cámaras, ¿no? De representación. Porque creo que no hay la política, al final, la política clásica, ¿no? Me voy a Grecia, ¿no? Al final, la que propugnaban pues los filósofos clásicos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, era muy importante la dialéctica, era muy importante la escucha, era muy importante la comprensión. Por lo tanto, debemos de recuperar ese espíritu, el espíritu de los pactos de Moncloa, el espíritu de la filosofía de la filosofía griega y traerla para hablar, porque hay cuestiones que, bueno, pueden ser más de una ideología o de otra, pero sin embargo hay otras muchísimas cuestiones, como son sanidad, son educación, políticas de juventud, que son transversales, que nos afectan a todos, y por lo tanto hay que trabajar desde esa cosmovisión. Porque esa es la base de la verdadera democracia. Sí. Tú has dicho los pactos de la Moncloa. Sí. Eso es una figura que queda ahí, ya es histórica, porque ya están los libros de historia de los chavales que estudian bachillerato y de la gente que estudia historia en la universidad, etcétera. Pero ese espíritu, bueno, pues hay que recobrarlo una y otra vez. Hay que remitirse a él una y otra vez. Bueno,
en cuanto a la cultura y a lo que es el ocio, que es una cosa que hemos dejado escapar. Yo eso lo veo muy importante a la juventud. O sea, el joven se tiene que expandir, el joven tiene que salir, el joven tiene que divertirse, gritar, manifestarse, ¿no? Yo eso lo siento así, porque yo cuando era joven también era así, y yo creo que es lo mejor. Bueno, bien, ahora yo lo que veo, y a ver si lo ves tú igual que yo, porque es que, digamos, lo que es la cultura ahora mismo es una cultura a la carta. Es decir, yo no era como antes, que teníamos que andar buscando y comprando libros. Yo he comprado libros de Francia para informarme de muchas cosas de las que no tenía posibilidad de informarme en España. La cultura es muy a la carta ahora. Viene dada por la televisión, por los medios de información, también Internet contribuye a eso. Bueno, yo creo que en aquella época se daban espacios de encuentro entre los jóvenes, a veces en las plazas, a veces en locales, que yo creo que eso sería muy bueno, de que los jóvenes, aunque fueran de diferentes ideologías, se encontraran para buscar un mundo común, digamos, o por lo menos que haya una interactuación entre los jóvenes. Yo eso lo veo muy importante. Aquí en Ceuta vemos que, bueno, pues como yo digo muchas veces, más allá del morro, ¿no? Más allá del morro están los musulmanes, y más allá del morro pues está un poco todo mezclado, y ya aquí están los cristianos. Yo creo que eso, hay una falta de comunicación muy grande. Yo solo veo que hay dos Ceutas, ¿no? Aunque algunos estemos implicados en ser un puente entre culturas, yo creo que esto es difícil de tender un puente de culturas si no la gente que es responsable de la cultura en Ceuta, ya no solamente de la cultura, sino de la política, se activa para eso. Yo creo que tiene que haber un medio para ello, y que esto no hace bien a Ceuta, que haya esa dicotomía tan marcada, ¿no? Siempre la va a haber, el musulmán es musulmán, el cristiano es cristiano, el hindú es hindú, pero aparte de eso, que ya va con la propia persona, tendría que haber un punto de contacto que yo creo que no se ha fomentado hasta ahora. No sé, pues, tú cómo lo ves. Los jóvenes de aquí tenéis poco contacto con los jóvenes de allí, porque probablemente a lo mejor no vengan a la universidad, ¿no? ¿Comprendes? Y entonces eso pues crea una brecha que yo pienso que Ceuta se está resintiendo de esa brecha, y que al final pues va a pasar factura de una manera u otra. Sí, decía María Zambrano que la cultura es el despertar del hombre, ¿no? Por lo tanto, es muy importante trabajar ese aspecto cultural, y más y menos los jóvenes, ¿no? Como decía, estamos plantando con la juventud actual, estamos plantando el presente y el futuro, estamos plantando la semillita, ¿no? Por lo tanto, la cultura podría ser un buen justificante de ello, al igual que también la educación, ¿no? Hablabas antes de que, bueno, pues quizás el que hubiera un joven de aquí o de allá pudiera generar cierto desencuentro, ¿no? Ahí juega un papel muy importante la educación, una educación basada en valores, basada en el respeto, en la comprensión. Yo creo que es fundamental. Eso tiene que ser el pilar sobre el que se asiente el ser humano. Es que el extremismo ideológico no es bueno, Desde luego. Porque la única manera de conectar es que somos personas que somos diferentes, pero que somos personas que tenemos pues, más o menos las mismas necesidades, ¿no? Sí. Yo pienso. Sí. Pero bueno, no estamos aquí para arreglar el mundo, aunque quisiéramos, sería muy bonito, pero en principio, pues bueno, pues muchísimas gracias, y espero que tengas muchísima suerte cuando termines tu carrera, que hagas que tengas, que puedas escoger un buen trabajo, que puedas tener un buen trabajo, y nada, pues que desde aquí pedir a nuestros políticos, que en principio son los que tenían que moverse en este sentido, para que sepan que los jóvenes necesitan de ustedes. Los jóvenes necesitan de ustedes. Ustedes tienen experiencia, pero los jóvenes necesitan que se les ponga un camino directo no digamos al éxito, pero por lo menos a poder vivir la vida, trabajando y estudiando y viviendo, que es de lo que se trata. Buenas tardes y encantado. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme pues propuesto el compartir contigo unos minutos. Lo decía al principio del vídeo, concluyo igual. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer siempre acudir a tu llamada, y me tienes a tu entera disposición, primeramente por cómo eres, y segundo por esa visión
tan necesaria que tienes de ver el mundo, de ver la vida y de ver la política. Sí, intentamos transmitir los que nos vamos a ir ya, más o menos pronto, intentamos dejar algo para los que vienen. Bueno, Muy bien, José pues Luis, muchas gracias a ti gracias. por haber participado y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias.